El Eurocelta no deja de revalorizarse. Repasamos las nuevas tasaciones de Transfermarkt hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Guten Tag. Buenos días, buenas tardes. Guten Tag viene siendo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y buenas noches? Guten Nacht. Guten Nacht. Pues. Y mañana es Guten Morgen. Para todos nuestros celtistas desde Alemania, que alguno habrá, iba a decir unos cuantos, no sé cuántos son, pero seguro que alguno hay. Primero de todo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No, en serio. Primero de todo, especificar una cosa clara que por más que lo digamos, siempre hay que recalcarlo. El Transfermarkt no es la Biblia, Marcos Piedras. Exactamente, no lo es. Pero el día que haya una página web que tase mejor a los futbolistas, nosotros seremos los primeros en utilizarla. Mientras tanto, nos fiamos de Transfermarkt, que no es 100% el valor de un futbolista, el valor de un futbolista, de un coche, de una casa, eso que te ofrezcan por él, punto de pelota, no lo que diga Transfermarkt, tanto vales por lo que tanto te ofrecen. Y a partir de aquí nosotros y el 99,9% de personas que consumen fútbol se basan en esta plataforma para ver un poco por dónde andan los valores de los clubes, que al final el 90% del valor de un club es el valor de sus futbolistas, Marcos Piedras. Exactamente, lo decías tú en la introducción, el Celta está al alza cada vez que hay una nueva actualización de los valores de Transfermarkt. Sigue creciendo el equipo de Claudio Giraldez, como nosotros estamos creciendo día a día, así que el reto de likes para este vídeo va a ser de 1000. Ahí está Germán, el policía del like, preparando la porra para que si no llegamos al reto vaya a buscaros, allá vosotros, y con lo que eso componga, Lucas Peteiro, yo no querría pelearme con Germán. Yo tampoco. De momento solo sonríe, entre otras cosas, porque tiene una sonrisa pintada con rotulador, pero que no tengamos que ponerlo enfadado, ¿no? Y pintar un poquito de rojo, unos pocos de coloretes, como cuando Piedras canta un gol decisivo, ¿no? Pues un poco lo mismo. No querría ver yo a Germán el poli like enfadado. Venga, vamos a repasar cuáles son esas nuevas tasaciones que salieron el pasado 1 de junio en Transfermarkt. No siempre se actualizan todos los clubes. Al Celta le está tocando más o menos una vez cada 2 meses, una vez cada 3. Entramos en Transfermarkt y, hay una revalorización de los futbolistas, algunos hacia arriba, otros hacia abajo, y eso nos vale un poco para ver, en caso de venta, hipotética venta, o en caso de que vendan novias, por cuánto el Celta podría estar negociando según qué futbolistas. Todo esto hipotético, cero información y cero opinión. Marcos Piedras, ¿quiénes son principalmente los que suben esta última tasación? Pues en esta revalorización de Transfermarkt hay hasta 6 futbolistas que aumentan su valor en esta actualización. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Javi Rodríguez, Fer López, Fran Beltrán, Sergio Carreira, Ilaix Moriba y Carlos Domínguez, que son los 6 futbolistas del Celta que aumentan su valor de mercado, y entre los 6 suben 14 millones de euros desde el 15 de marzo, desde la última actualización de Transfermarkt. Venga, vamos a ir uno a uno repasando más o menos cuáles eran sus últimas tasaciones y cuánto ha subido. El primero de todos es Javi Rodríguez, que es el futbolista que más se ha revalorizado este año en general en todo el Celta. Luego hablaremos de ello. Su valor actual ya es de 15 millones de euros según Transfermarkt. Para nosotros mínimo el doble. Yo por menos de 30 no escucho ni la hora por Javi Rodríguez. Su valor anterior en la última tasación allá por marzo era de 10 millones de euros y básicamente ha duplicado. Repito, Transfermarkt dice 15, Lucas Peteiro dice de 30 no bajo. Exactamente, son 5 millones los que ha subido el futbolista de Pollo, un futbolista que tan solo tiene por delante a día de hoy en el valor de plantilla del Celta Óscar Mingueza, un futbolista que está en 20 millones de valor según Transfermarkt, y aquí Javi Rodríguez, que ya tiene 15 millones de euros, Lucas Peteiro. Pero la noticia de Javi Rodríguez, más allá de que sube 5 millones de euros, lo decías tú, uno de los futbolistas del Celta que más se ha revalorizado en su primera temporada al completo en Primera División, y es que, tal como estáis viendo en pantalla, Lucas Peteiro, el primer valor que conocimos de Javi Rodríguez era en junio de 2024, exactamente, iba a decir 2025, yo no, con 2025 estamos, y era 250.000 euros. Tan solo un año después, Lucas Peteiro, ha pasado el bueno de Javi Rodríguez de valer 250.000 euros a valer 15 millones de euros, siendo la gran revelación del Celta esta temporada en cuanto a valores en Transfermarkt. Sí, yo creo que no veíamos algo así desde Gabri, que no hace mucho, y quizás lo anterior que hayamos visto parecido pues sea Rubén Blanco o Yago Aspas, pero de aquellas no había ese friquismo y esa ni tampoco creo que alcanzaran tanto mercado. De seguir un poco el valor de mercado de los futbolistas. Y también estamos hablando de aquellos tiempos en los que irrumpieron Rubén Blanco o Yago Aspas, tiempos en los que el futbolista era más barato, ¿no? Era bastante más barato. Vamos con el siguiente, el Principito, Fer López. Exactamente, Fer López, que tenía, tal como estáis viendo en pantalla, un valor de mercado de 1,5 millones. Con esta nueva actualización ha ascendido hasta los 5 millones de euros.
con una subida de Lucas Peteiro de 3,5, el Principito que ya se empieza a dar a conocer. Nos lo decía el otro día Marco Garcés en la rueda de prensa de balance de mercado. Es el futbolista por el que más preguntan los scouts que vienen a Balaídos cada fin de semana y uno de los futbolistas llamados a ser ese posible jugador que, bueno, que sea referencia aquí en Vigo, pero que también tiene una gran ventaja, que al ser un futbolista que da mucha asistencia, que da mucho gol, puede hinchar las cifras, y sabemos que a día de hoy en el fútbol se pagan los goles, se pagan los jugadores que te los dan, y que esta valorización de mercado seguramente en esta próxima temporada, que con 3 competiciones vamos a ver mucho y ojalá lo veamos, a Fer López, yo creo que es uno de los llamados junto a Javi Rodríguez de seguir creciendo este valor de mercado, y los 5 que tiene actualmente se van a quedar pequeños. A falta de que cuaje en cifras la buena pinta que tiene Fer López, el ojo no engaña, y sus buenas actuaciones en este 2025 pues evidentemente han ido llamando la atención de diferentes clubes, diferentes agentes. Recordemos que esta misma temporada firmaba por Jorge Méndez como nuevo representante, y que la intención de Fer López es, según dice públicamente, quedarse bastantes años en Vigo, ¿no? Me recuerdo aquella frase que le dijo, creo que fue a Víctor Sallans en Radio Galega: tengo un contrato hasta 2028. Joder, ¿no? Fue lo que vino diciendo Fer López, en el sentido de que por muchos rumores, por mucho ruido que pueda haber, por sus buenas actuaciones, él está tranquilo aquí, y ojalá lo tengamos muchos años en Vigo, y en caso de que sea venta, sea por muchísimo dinero y dentro de muchísimo tiempo. Exacto. Pero de momento que siga quemando sus etapas como le toca. Vamos a un perfil ahora un pelín más veterano, Marcos. Exactamente, el siguiente futbolista que más ha subido su valor en este mercado, que es Fran Beltrán, el futbolista de Seseña, que tenía un valor de 6 millones de euros, ha subido hasta los 8, con una subida de Lucas Peteiro de 2 millones de euros. El futbolista de Seseña, el capitán, que cuando había bajado su valor durante varias actualizaciones, se había estancado, pues tras este buen tramo final de temporada en el que ha sido una de las figuras claves para Claudio Giraldez en esta clasificación a Europa League, el futbolista de Seseña, que sube esos 2 milloncitos de euros para colocarse en los 8 de valor de mercado. Sí, un Fran Beltrán que vuelve a valer lo que el Celta pagó por él en su momento, y que ha sido el centrocampista más usado por Claudio Giraldez esta temporada, uno de los 5 jugadores más usados por Claudio en general, sumando también a Vicente Guaita y a los 3 centrales, que están, creo que son los 4 que están por delante de él. Bueno, un Fran Beltrán que entra en último año de contrato, que él ha dicho por activa y por pasiva que no le gustaría entrar en último año de contrato sin haber renovado por el Celta, pero que, bueno, por circunstancias el club está teniendo operaciones algo más prioritarias por delante. Véase el fichaje de Lais Moriba, la renovación de Sergio Carreira, el fichaje también de Jon Uturradu, que ya es oficial en Vigo. Veremos qué acaba sucediendo con Fran Beltrán, que ya, pues por su propio trabajo, por su constancia, por el esfuerzo, es una pequeña parte del escudo. Sí, es una pequeña parte del escudo de Lucas Peteiro, porque con su edad, con esos 25, 26 años, es de nuestra quinta. El bueno de Fran Beltrán ya es el 4º futbolista en la historia del Celta con más partidos en primera división, y que de seguir una temporada más en Vigo se colocaría en ese top 3 de la tabla, el de Seseña, uno de los capitanes, vamos, de este barco imprescindible para Claudio Giraldez. Y no es jugador 100% del Celta a fecha de grabación de este vídeo. Esperemos que lo acabe siendo dentro de 3 o 4 días, porque significará que lo que tiene pinta de convertirse en un mini culebrón habrá acabado con un final feliz. Y Lais Moriba, que también se revaloriza, sube 2 millones respecto a su anterior tasación. 4 millones era la última que vimos en marzo. Actualmente tiene un valor de 6 millones de euros, o sea que tiene pinta que la opción de compra que tiene el Celta sobre el Leipzig pues va a ser más o menos una opción de compra justa sobre el valor de mercado según Transfermarkt. Sí, Lais Moriba, que es un futbolista que llegó a valer en Transfermarkt hasta 25 millones de euros cuando lo ficha el Red Bull Leipzig, procedente del FC Barcelona, que llegaba a Vigo en un momento muy malo de forma, muy malo en sus últimas salidas fuera del club alemán, en cesiones a Getafe y Valencia, y que de la mano de Claudio Giraldez se ha revalorizado durante toda la temporada. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, sí que es verdad que el rendimiento del futbolista guineano se ha visto transformado en cifras, pero que ha sido una pieza indispensable para el Celta de Vigo, que, como bien decía antes Lucas, está en estos últimos días negociando con el jugador guineano y con su agencia para intentar cuadrar el salario del futbolista, que es muy alto en el límite salarial, y que el Celta pueda ejercer esos 5 millones, casi 6, de opción de compra que le dio el Leipzig de aquella. Un futbolista que, lo decías tú, valor de mercado a día de hoy de 6 millones, pero que seguramente hay equipos que pagarían más de eso ahora mismo por hacerse con los servicios de Lais Moriba. Y el siguiente, Lucas Peteiro, que es similar. Sergio Carreira, un futbolista que también termina contrato este próximo 30 de junio y que también sube en Transfermarkt. También llegaba como un pequeño interrogante a la pretemporada el pasado año bajo la batuta de Claudio Giraldez. También se ha revalorizado, también se ha ganado un sitio en el equipo la próxima temporada. No hay oficialidad sobre su renovación, pero es algo
que en el entorno celta ya se da prácticamente por hecho después de la última reunión que hubo entre los agentes del jugador y el Celta. Y bueno, que se revaloriza también Sergio Carreira. Valía 3 millones, ahora vale 4, ha subido 1 milloncito. Y esto es como listo a los 40. Te metemos en esas canciones que subían cada domingo, ¿no? Pues Sergio Carreira, que se cuela en esos futbolistas que se revalorizan y se ha ganado de pleno derecho esa opción de disfrutar de la UEFA Europa League con la camiseta Celta la próxima temporada. Exactamente, reclamaba el celtismo una renovación de Sergio Carreira por su rendimiento en su última temporada con la camiseta del Celta, última temporada de contrato, y como bien decía Lucas, esa última reunión que ha tenido el club con su agencia de representación parece que ha sido positiva para ambas partes y que tan solo se está esperando el anuncio oficial para poder encajar a Sergio Carreira en esa situación complicada que tiene el Celta más allá del 30 de junio, con lo que no es descartable que el Carreira y el Celta anuncien la renovación de Carreira como agente libre, porque puede darse más allá del 30 de junio para cuadrar cuentas y que Sergio Carreira cuadre esa renovación o ese fichaje, por decirlo de alguna forma, como agente libre en el siguiente ejercicio. Lucas Peteiro, un futbolista que también, tras estar estancado, incluso sufrir pequeñas bajadas de su valor, es Carlos Domínguez. Lucas Peteiro, que después de mucho tiempo vuelve a revalorizarse para Transfermarkt. Ha subido $500,000 de euros, anteriormente valía 2,5 millones, ahora vale 3. Un Charlie Domínguez que tras la lesión de Starfelt tuvo que entrar y salió en la foto, desagradable foto, el día del Español con ese, creo que fue doblete de Roberto, el delantero del Málaga, pero que desde entonces también con pues el paraguas que fue Claudio Giráldez a nivel público, a nivel mediático, pues supo recomponerse y acabó siendo importante en el último tercio de liga, donde el Celta volvió a clasificarse a UEFA Europa League. Un Charlie Domínguez que también va a entrar en último año de contrato. Veremos qué sucede con el canterano del Celta de cara a las próximas temporadas, pero que también se ha ganado de facto, al igual que Sergio Carreira, por representar al Celta, el equipo de su vida en la UEFA Europa League el próximo año. Exactamente, porque lo decías tú, 0,5 millones lo que sube el bono de Sergio Carreira, de 2,5 millones a 3, y un futbolista que lo comentabas tú con la baja de Starfelt y esa competencia con Joel Lago hizo un tramo final de temporada positivo, un tramo de final bueno, un jugador que también entra último año de contrato. Veremos si el Celta puede programar una renovación con el canterano vigués esta misma temporada o se emplaza a la siguiente, y un futbolista que, bueno, veremos qué pasa finalmente con Carl Starfelt y su futuro, pero que es clave para Claudio Giráldez, que ha acabado la temporada de muy buena forma. Lo decimos muchas veces de los fichajes o de los jugadores interesantes que puede quedarse o a los que puede aspirar el Celta, un Alfon, un Paludrán, jugadores que precio, lo que te cuestan, rendimiento que te dan, tienes que tener siempre en tu equipo. Yo a Chiro Domínguez de momento lo meto en ese saco. Sí, podría estarlo. Un futbolista que pues a veces te va a dar algún que otro error, que estoy convencido de que los puede suplir, porque los errores que tuvo pues podían venir también vinculados a la falta de minutos que no tuvo este año, pero que estoy convencido de que nunca va a tener exigencias muy alejadas de la realidad, y que es un futbolista que generalmente debería tener sitio en el Celta. No todo solo lo que reluce, también hay futbolistas que, pues por no participar, pues van cayéndose poquito a poco en su valor de mercado, pero bueno, tampoco nada grave. O también futbolistas que, porque ya están en una etapa de madurez alta, aunque su rendimiento futbolístico sea muy bueno, pues como tienen 32, 33, 34, 35 años, o 36 o 37, pues también van poco a poco devaluándose, porque es lógico que el mercado de clubes no quiera interesarse en ellos porque no son activos económicos interesantes. El primero de ellos cubre la primera característica, ha jugado menos de lo esperado y por lo tanto se ha ido devaluando. Incluso se habla del enclave posible salida en estas semanas en las que estamos grabando este vídeo, y es Hugo Sotelo, que actualmente tiene un valor de 4 millones. Anteriormente, en torno al mes de marzo, tenía un valor de 5, ha bajado un milloncito, Marcos Piedras. Exacto, es un jugador que seguramente todos esperábamos que tuviera mayor protagonismo. Sí que es verdad que en este tramo final de temporada ha tenido muy poquita participación en el conjunto de Claudio Giráldez, y bueno, con la diferencia de que había subido la última actualización, ese milloncito que había subido lo vuelve a bajar Hugo Sotelo. Lo decías tú, la importancia de tener protagonismo, de tener minutos. También hay que tener en cuenta que Hugo Sotelo había alcanzado esos 5 millones de valor de mercado en la última actualización tras esa convocatoria con la selección española sub-21. Un detalle que a tener en cuenta seguramente a la hora de poner valor a un futbolista, y un jugador que veremos, lo decías tú, con su futuro. Y las últimas noticias que tenemos es que el Celta no se quiere prescindir del futbolista de vigués, si no me equivoco, pero que tiene ofertas de Alemania, también de Italia, para poder buscarle una salida. Veremos qué pasa con Hugo Sotelo. Y también una pregunta y un inciso en este valorización, Lucas Peteiro, es que tan solo hemos contado en jugadores que suben y jugadores que bajan los que creemos que van a estar en el Celta la próxima temporada. Por ejemplo, Alfon González estaría en subidas de valor de mercado, no lo contamos porque no va a ser futbolista del Celta, y ahora que estamos analizando las bajadas, esas revalorizaciones para lo negativo en el mercado, tampoco vamos a contar con Jailson, con Javier Manquillo, con Vicente Guaita,
que estarían aquí, pero solo vamos a centrarnos en los futbolistas que a priori deberían estar en el Celta la próxima temporada. También hay que decir que en esto, sobre todo en los jóvenes, influye mucho, en los jóvenes y en los no jóvenes, las convocatorias con la selección, pero en esta época, si vas con la sub-19 la sub-21, también Transfer Market o en general el mercado futbolístico te tiene más en cuenta y sorprendentemente, a pesar del buen año y de la juventud que tenía la plantilla del Celta, entre la sub-21 y la sub-19 solo Óscar Marcos del filial del Fortuna se ha colado para el Europeo sub-19 de este verano. A mí personalmente me sorprende que tanto... Bueno, iba a decir Damián, pero Javi Rodríguez principalmente, que no haya tenido esa oportunidad con Santidenia, porque sí que es cierto que anteriormente Huguito Álvarez, Damián Rodríguez, Hugo Sotelo han ido convocados con la sub-21 a lo largo de esta misma temporada, no hay que remontarse mucho, pero lo sorprendente quizás es que el que se haya quedado fuera es Javi Rodríguez. Sí que es cierto que la zona defensiva de la sub-21 está poblada de nombres bastante interesantes, pero vamos, yo creo que casi todo el mundo que había, sobre todo este canal que es celtista, estará de acuerdo en que Javi Rodríguez merecía un hueco en ese sub-21. Y habiendo hecho este impasse, seguimos con las bajadas. Yago Aspas, antes hacía referencia a que la edad era un motivo para valer menos en el mercado futbolístico, y ahí está, bajada de medio milloncito, valor anterior 2,5 millones, actualmente vale 2 millones de euros. No nos preocupa. Lo que más nos preocupa a Yago es que algún día diga, señores, levanto la mano y me voy, ¿no? Que estoy muy cansado. La única cosa negativa que nos queda por Yago Aspas es el día que nos diga adiós, Lucas Peteiro. El valor de Transfer Market para el celtismo es lo de menos. No es un futbolista con el que se va a sacar un rédito económico, no es un futbolista que vaya a venirnos nadie a fichar y que tengamos que tener miedo. Lo importante es que quiere seguir en Vigo, que entramos en la que supuestamente va a ser su última temporada, pero que yo creo, tocando madera, quiero creer y elegir que no va a ser la última de Yago Aspas. Otro futbolista, Lucas Peteiro, como el que montabas tú, que seguramente ha hecho una grandísima temporada, mejor que la de Yago Aspas, pero que la edad pesa y hace que su valor baje, es el bueno de Marcos Alonso, el futbolista madrileño que, tal como estáis viendo en pantalla, tenía un valor de mercado de 1,8 millones de euros y que baja 0,300.000 euros y se queda en 1,5 millones de euros de valor de mercado. El futbolista madrileño, ese capitán sin brazalete, Lucas Peteiro, y seguramente de los mejores, si no el mejor, jugador de la temporada del Celta. Sí, nosotros otro día hicimos el vídeo de notas y pusimos a Javi Rodríguez como el mejor, pero bueno, está en la discusión, evidentemente. Top 3 para mí. Sin duda. Quizás tienes que meter a Borja Iglesias, a Mingueza, a Marcos Alonso y a Javi Rodríguez. Sí. Entre esos tres te encuentras al mejor futbolista. El que menos picias defensivas tuvo quizás fue Javi Rodríguez, sin y por duda. eso se llevó el gato al agua, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos, la regularidad. Sí, más o menos todos podemos estar de acuerdo. Bueno, un Marcos Alonso que ya tiene renovado la próxima temporada. Marco Garcés también ha comentado que ya está en conversaciones con él para alargar, ampliar ese contrato, y que es un futbolista que ha caído de pie en Vigo y que por mí que se quede ya a vivir, que se pille un chalet en el Morrazo o en Nigrán, donde más le apetezca, cerquita de la playa, y que se quede aquí de por vida, porque creo que medio Vigo y medio sur de Galicia, medio celtismo, si no todo, está enamorado de Marcos Alonso, como esperemos que Marcos Alonso se enamore también del sur de Galicia. Franco Cervi, valor actual, 0,8 millones de euros. Antes valía 0,9 millones de euros. Bueno, ha bajado 100.000 euritos. Bueno, pues ahí está Franco Cervi. Le hemos comentado 1000 veces ya su situación. Está feliz de la vida en Vigo. Ha cuajado un grupo espectacular con los jóvenes, la generación de 2003 que subía desde el Fortuna. Y bueno, un futbolista que, salvo novedad muy novedosa, va a ser parte de la plantilla la próxima temporada, y que lo mismo, si bien es cierto que llegó a Vigo para ser un futbolista muy importante, sobre todo en el ofensivo, no acabó dando ese rendimiento esperado, ha acabado siendo un jugador de rol, incluso defensivo, que te vale para jugar de carril o de extremo, pero pues con un perfil más de amarrar el resultado, más de desgaste, más de hacer de segundo lateral, de doble lateral, que de desatascarte un partido. Y que bueno, está ahí. La duda con Cervi siempre es la misma, es: ¿al precio que le pagas tú al año te compensa tener ese perfil de futbolista? Pues quizás no, pero sí que es cierto que todo el mundo al que le preguntas por Franco Cervi te dice que es una persona espectacular y que hace mucho grupo dentro del vestuario. Y llegados a este punto hay que preguntarse, oye, muy bien, ¿y dónde está el Celta dentro de la liga? ¿No? Tú coges todas las plantillas de la liga y dices tú, más o menos, ¿en qué escalafón está el Celta? Para ver si el valor de plantilla que tiene el Celta actualmente se coteja con el resultado en la clasificación que da. Pues el Celta, que desde marzo hasta ahora, en marzo era la 13ª plantilla con un valor de 93,80 millones, estaba 13º y ha subido hasta la 12ª posición, teniendo un valor de 108,5 millones actualmente en junio. Una revalorización bastante importante. Y hay que puntualizar una cosa, Marcos Piedras. Esta es la valorización que te da Transfer Market, que es orientativa. ¿Qué pasa? Que estamos en el mes de junio. Exacto. Los jugadores entran, los jugadores salen. En esta valorización del Celta, 12º, con un valor de plantilla de 108,5 millones,
te cuenta el valor de Jailson, te cuenta el valor de Alfon, te cuenta el valor de Manquillo, te cuenta el valor de Guaita, porque esos contratos expiran el 30 de junio. Exacto. Por ejemplo, no te cuenta el valor de John Durradu, o no te cuenta el valor de Manu Sánchez, o el valor de Unai Núñez, o el valor de Carles Pérez. Yo he hecho esta cuenta para... Pero bueno, que esto lo hace con todos los equipos, no solo con el Celta. Entonces, más o menos está colocado donde le toca. Yo he hecho esta cuenta y el Celta realmente, con los contratos en vigor que tiene con futbolistas para la próxima temporada, contando a Radu, a Manu Sánchez, a Carles, a Unai, a Dotor y a Josef Aidú, tiene un valor de 112 millones. Es decir, un pelín por encima de lo que dice Transfer Market, ¿no? Pero bueno, ahí está la valorización del Celta según Transfer Market, que variará de cara a la próxima temporada según los movimientos que haga. También hay que descontar, evidentemente, a Iker Rosada, que vuelve de cesión. No hemos contado a Borja Iglesias porque damos por hecho que es una operación que se va a complicar, a dilatar en el tiempo en este mercado de fichajes, pero bueno, sí que hemos descontado a Jailson, a Guaita, a Iker Losada, a los que se van. A los que se van, básicamente, efectivamente. Y con todo esto, pues también volvemos a hacer un grafiquito, ¿no?, de cómo queda el Celta en su evolución consigo mismo a lo largo de los años. En la 19-20, que tenía el Celta un valor de 226 millones de euros, después 129 en la 2021. Hemos ido bajando hasta tocar fondo a principios de esta temporada 2024-2025, con una plantilla llena de jugadores devaluados y también canteranos desconocidos para el gran mundo del fútbol. Y poco a poco esta temporada ha ido subiendo hasta sumar casi 20 millones de euros según Transfer Market a su valor de mercado. No, sin el casi, más, 22 millones de euros. Sí, yo creo que es una de las grandes noticias que nos deja esta temporada, más allá de los resultados deportivos, es que, como podíamos ver en pantalla, ¿no?, esos 226,3 millones de euros que tuvo el valor de la plantilla del Celta en la 19-20, una cifra que está muy lejana aún a día de hoy, pero que después de varias temporadas el Celta había bajado el valor de su plantilla por debajo de los 100 millones de euros, una plantilla que en salario seguramente cobrara lo que cobraban los que valían 226,3, en esto que hemos dicho muchas veces de que en Vigo se paga por encima de lo que se vale a los futbolistas. Después de que en la temporada 23-24 valiéramos 125,6 millones de euros, 2 temporadas consecutivas con un valor de plantilla por debajo de los 100 millones, pues de la mano de Claudio Giralde, de la mano de los canteranos, el club que es capaz de volver a superar esa barrera de los 100 millones de euros, y como bien decía Lucas Peteiro, termina la temporada con un valor de plantilla de 108,5 millones de euros. Pues señores, hasta aquí nuestra lista de los 40 particular, nuestro repaso de los que suben, los que bajan y los que se caen. Tenías que haber tirado esta vez versión Celta, Transfer Market, y tenías que haber tirado. Muchísimas gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Un abrazo muy grande y recuerden, denle al like, que si no, Germán se enfada. Reto 1000 likes para este vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Chao, chao.